Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos una semana más aquí al 40 por 20. Como veis, tengo un aspecto un poco parecido a Francho, pero no soy Francho Dieste. Bueno, lo tenemos regresando a casa. Ha estado retransmitiendo el partido del derbi de Copa del Rey entre el Tarazona y el Club Deportivo Ebro y por lo tanto, pues no lo tenemos de momento disponible. Así que bueno, vamos a intentar sacarlo lo mejor posible entre todos. Ya sabéis que, bueno, pues la familia de la Grada FM y Segundo Palo Futsal, pues somos como los mejores, ¿no? De los equipos que jugáis todas las semanas en el 40 por 20 y estamos todos polivalentes para apoyarnos unos otras, así que vamos a intentar sacar el programa de la mejor manera posible. No puede ser de otra manera que no podía faltar hoy, porque si no ya sí que me muero. Rafa Beltrán, buenas noches. Buenas noches, Héctor, y nada, esperar a que en un ratito venga el amigo Francho. Como bien dices tú, la familia de La Grada y Segundo Palo Futsal, somos polivalentes y entre todos nos ayudamos y todo va a ir muy bien, ya lo verás. Bueno, pues empezamos con la jornada en segunda división, que aparte pues de tener el derby que está todavía sacando fuego del partidazo de ayer que tuvimos en la granja, antes tuvimos pues jornada liguera, pues donde Guanapix perdía en la pista de Málaga, donde ya decíamos la semana pasada que iba a ser un duro rival y un partido pues una prueba de fuego, ¿no? Para los chicos de Jorge Palos y bueno, pues perdieron en la pista de Málaga. ¿Y qué nos cuentas del partido de Guanapix? La verdad es que Guanapix visitaba la pista de Málaga, un rival que venía herido después de una derrota en el Ejido y era, para mí es uno de los candidatos al ascenso claros. Guanapix, pues la verdad es que tuvo un resultado quizás demasiado amplio. El resultado no indica la igualdad del partido. Comenzó nada más empezar con un gol en propia puerta de Quique Liao que ponía el 1-0 para el equipo de Málaga y bueno, antes tuvo ocasiones el equipo de Jorge Palos, pero no las materializó. Los malagueños sí pusieron de nuevo cerco a la portería y llegaron al descanso con un 3-0. Recortaba distancias tras el paso por los vestuarios Ortego, que ponía el 3-1. Ocasiones de nuevo para el equipo aragonés. La verdad es que con buenas ocasiones, pero sin acierto. Y en los últimos instantes, un viejo conocido del Guanapix a la 10, Nando Torres, ponía el definitivo 4-1. Una derrota para el equipo aragonés que bueno, pues complica un poco la competición. Estaba líder, pues ahora pasa al cuarto puesto. Y nada, pues a seguir remando y a seguir luchando por la semana que viene. Por otro lado, tenemos también a Entre Ríos que jugaba esta semana el domingo en el pabellón siglo XXI, además con una buena entrada en el pabellón y empataba a dos frente al Barça Athletic, también un partido pues que bueno, ya comentamos la semana pasada en la previa que iba a ser un partido muy bonito de ver, un partido muy disputado por dos equipos que saben jugar muy bien al fútbol sala, tienen muy clara su seña de identidad y bueno, pues ¿cómo ves tú este empate de Entre Ríos? Pues la verdad es que fue un empate a dos. El partido, siempre estos rivales que son filiales, siempre son complicados. Ahora que tendremos a Juan Molina, le podremos preguntar también un poquito por eso. Los filiales siempre son complicados porque dependen de muchas cosas. Si el equipo de arriba nos necesita, si algún convocado con selección, porque ahora estaba viendo la selección española y había algún jugador que jugó el otro día aquí en el siglo XXI. La verdad es que se pusieron por delante, el equipo catalán se puso por delante muy pronto. Los chavales, pues la verdad es que jugaron un buen fútbol sala, tuvieron ocasiones. Entre Ríos no salió muy enchufado al partido. Sí que es verdad que tuvo ocasiones, pero el dominio era más del conjunto del filial del Barça Athletic. Llegaron a ponerse en la segunda parte 0-2, pero ahí es cuando salieron los mejores minutos del equipo de Alfonso Rodríguez, que primero Alberto Inés puso el 1-2 y ya en los últimos minutos, jugando de jugador portero, Sunta puso el empate a 2. Hubo ocasiones para que el marcador no fuera el empate a 2 definitivo, pero al final no se movería y un punto para el equipo aragonés que, bueno, suma y lleva varias jornadas sin perder. Bueno, pues si te parece, nos lo puede explicar mejor que nadie que el portero de Entre Ríos Zaragoza. Damos paso ya a Juan Molina. Hola Hola Juan, Juan, muy Buenas, buenas noches. buenas buenas noches, ¿qué noches. tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Nada, estábamos aquí pues comentando un poco lo que es la jornada de la semana pasada, del fin de semana. Estábamos hablando que como pues un poco de todo, el jugar contra un filial siempre es complicado. ¿Tú cómo viste el partido frente al Barça Athletic el domingo pasado? Bueno, sí, como dices, los filiales siempre son equipos complicados. No se nos da especialmente bien a nosotros. El año pasado nos costó muchísimo. Allí en su campo nos ganaron, en pretemporada nos ganaron. Pero bueno, los primeros minutos la verdad que no salimos bien. Nos ha pasado en varios partidos que en los primeros minutos estamos encajando goles de ambas partes. Y luego la verdad que el equipo reacciona muy bien. Lo que estamos consiguiendo es verdad que estamos compitiendo durante todo el partido, estamos dentro del partido y eso nos da opciones de puntuar. Y la verdad bueno, lo que te digo, un partido muy igualado, súper difícil. Creo que es el Barça B me gustó mucho, creo que incluso mejor que el año pasado. Y creo que tienen jugadores muy interesantes, tienen también jugadores veteranos, no son un filial al uso. Al uso. Exacto, y la verdad que fue un partido muy igualado, pudimos ganar cualquiera porque al final el partido se volvió un poco loco y tuvimos ocasión los dos equipos, pero bueno, después de cómo se dio, queríamos ganar, pero bueno, el empate no fue malo. El equipo parece que está este año mucho más compacto, ¿no? que la temporada pasada. Tenéis muy claro sobre todo a lo que jugáis y lo decía Alfonso antes de comenzar la temporada, incluso al final de la temporada pasada, que este año pues Entre Ríos tenía que dar un pasito más adelante, ¿no? y estar pues en los puestos altos y luchar también pues por toda esta temporada, ¿no? Creo que además tenéis plantilla más larga esta temporada y cómo ves al vestuario para ello durante estas primeras jornadas de esta temporada. Bueno, la temporada pasada la verdad que creo que hubo dos tramos muy diferentes, ¿no? Yo creo que la primera vuelta del equipo fue lo que queríamos ser y la segunda pues por circunstancias y lesiones, pues eso, que al final estuvimos gran parte de la temporada sin contar con todos los jugadores, pues el equipo bajó muchísimo su rendimiento. Yo creo que este año el objetivo era ese, ¿no? Tener una plantilla más larga, más completa para que estas cosas no pasen, ¿no? Y creo que de momento lo estamos consiguiendo. La verdad que los fichajes nuevos nos están ayudando mucho, se han adaptado rápido, aunque bueno, pues nos ha costado pues la pretemporada y las primeras jornadas, pero bueno, creo que el equipo empieza a funcionar como Alfonso quiere, tenemos una identidad de juego muy clara y estamos en ello, ¿no? En conseguir esa identidad y esa manera de jugar que lo que te digo, nos hace competir los 40 minutos y poder estar hasta el final compitiendo los puntos. Ahora iremos con el derbi de Copa, iremos ahora. Pero me gustaría, este fin de semana tenéis un desplazamiento largo largo de viaje, quiero decir, complicado, que es, jugáis contra Ceuta, que está jugando ahora contra el Virgili de Cádiz, la Copa, por cierto, y veremos a ver cómo queda. Ahora estoy mirándolo. Y bueno, pues la verdad es que es un rival que está 13º, ha ganado un partido, pero el desplazamiento allí, el año pasado fue una derrota 5-2, si no me equivoco, del equipo. ¿Cómo crees que es el partido esta semana contra Ceuta después del empate contra el Barcelona, contra el Barça Athletic? El año pasado allí ganamos, perdimos en Melilla. En Melilla, eso es, perdona, que me he confundido, sí. Eso es, perdona. Ganamos, sí. Bueno, pues es que esta categoría es un equipo que está abajo, pero tú miras la plantilla y tiene yo creo que una de las mejores plantillas de la categoría. Mucho jugador, también mucho fichaje nuevo. Es un viaje complicado para todos los equipos que vamos para allí, porque es un viaje largo, te cogemos yo creo que todo tipo de modo de desplazamiento para llegar hasta allí. Y bueno, lo que te digo, que en esta categoría cada partido es una batalla, cada partido no tiene nada que ver con el anterior y es una pista súper difícil contra un equipo que tiene grandes jugadores y que en un momento, no sé cuándo, pero arrancará y empezará a sacar puntos. Esperemos que no sea esta semana, vamos a luchar porque esta semana no sea cuando empiezan a hacerlo, pero bueno, partido complicadísimo, tienen grandes jugadores, lo que te digo, un equipo con individualidades realmente buenas, con mucha gente que ha jugado en primera división. Así que bueno, pues lo que te digo, el objetivo es competir y defender y luchar como hemos hecho en estas jornadas y seguro que tenemos opciones de conseguir puntos. Pasamos ya, si te parece, al partido de ayer, el derbi que tuvimos en La Granja, un partido pues bueno, súper apasionante, creo que además que deja de buen sabor de boca también, pues creo que aparte de el buen partido que se vio,
el buen momento en el que está el fútbol sala aragonés y sobre todo pues dos equipos bien puestos, bien plantados en pista, y además creo que la mejor noticia, yo para mí desde luego estuve viendo el partido, lo mejor fue el ver tanto chico joven en la pista de ambos equipos y a tanto nivel, ¿no? Yo creo que además fue un partido que estuvo muy abierto durante los 40 minutos con opciones para ambos equipos y vosotros, pues lógicamente más contentos todavía por ese pase, pero lo que comento, ¿no? Creo que se vio un partido de muy alto nivel en la granja ayer. Sí, la verdad que fue un partidazo. Yo creo que también es una alegría, ¿no? Para todos los que nos gusta el fútbol sala y somos de aquí, ver la cantidad de gente de aquí que estábamos en la pista y sobre todo gente joven, ¿no? Que hace años pues igual era difícil de imaginar un derbi de dos equipos en categorías como segunda división o primera división, de dos equipos de aquí y sobre todo con tanta gente de aquí jugando minutos y siendo importante. Creo que fue un partidazo, independientemente de quién ganara. Creo que todo el mundo con el que he hablado que estuvo en la granja disfrutó muchísimo del ambiente, de lo competido que fue el partido, de lo intenso, que hubo un poco de todo y yo creo que fue un bonito espectáculo. Yo creo que es una cosa muy buena que se vean partidos en Aragón de este nivel y sobre todo, como decís, con gente de aquí, que eso hace unos años, como te digo, era más difícil de ver o casi impensable. La verdad es que, por cierto, va ganando el Virgili 3-1 al Ceuta en Copa. Siempre es complicado jugar a partido único y en Copa juegas en el rival más débil, se complica mucho. Además, esta eliminatoria era la única eliminatoria entre dos equipos de segunda división, entre Guanapís y Entre Ríos. El resto de eliminatorias es todo entre equipos de segunda y segunda B. Para mí, viendo un poco el partido en su contexto general, yo creo que vosotros llegasteis mejor al tramo final. Tuvo varias ocasiones el equipo. Yo creo que el equipo le puso esa energía, esa pasión final, que empezó más fuerte Guanapix y vosotros sacasteis ese pundonor, ese carácter colo, que yo creo que tiene muchas veces. ¿Crees que llegasteis mejor, que eso fue clave? ¿O crees que hubo alguna cosa, alguna expulsión, alguna historia que pudo un poco influir en el partido? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí que es verdad que el equipo se fue sintiendo cómodo según avanzaba el partido, ¿no? Creo que al principio del partido creo que nos costó un poquito entrar y luego a partir de ahí, sobre todo creo un par de rotaciones que Saleiz estuvo mejor y que nos encerró un poco atrás. Creo que ahí el equipo empezó a sentirse mejor, ¿no? Creo que sacamos el gen competitivo que tiene el Colo, que no sabemos muchas veces de dónde lo sacamos, pero estuvimos muy bien defensivamente, creo que fuimos muy intensos, subimos ese punto un poco de agresividad en defensa que también ellos lo pusieron a ese nivel y nos igualamos con ellos. Y yo creo que llegamos muy bien al final. Es verdad que pues, hubo ocasiones, hubo expulsiones para los dos lados, nosotros pudimos aprovechar la superioridad. Bueno, es que como te digo, creo que pasó de todo, creo que hubo muchas cosas, creo que fue un partido muy bueno, creo que se vieron muy buenos jugadores en la pista, como te digo, que nosotros por ejemplo estábamos muy preocupados con que ellos tienen jugadores con el 1 para 1 pues pueden ser determinantes y creo que eso lo supimos tapar muy bien. Bueno, pues yo creo que sí, que es verdad que al final del partido llegamos con más energía, pero bueno, espero que no nos pese esto para el fin de semana, pero bueno, la verdad que lo que te digo fue muy, muy bonito. Para el club también es muy importante pues poder pasar una ronda, poder cruzarte contra un equipo de primera, que siempre es bonito para nosotros, y la verdad que contentos. Era un partido que teníamos en la cabeza porque es un derbi, porque sabemos lo que supone para el club, por lo que supone para Zaragoza, pues un derbi así. Pero bueno, nosotros estamos ya centrados en la liga, que es ahora donde tenemos que sacar puntos. Yo te quería preguntar eso, que aparte del esfuerzo de ayer, pues como ha dicho Rafa, este fin de semana tenéis un desplazamiento muy largo, pero bueno, yo creo que independientemente de eso, creo que la plantilla la puede gestionar bien Alfonso para sacar rendimiento de ambos partidos y más pues con esa motivación de pasar de ronda y poder enfrentarte a un primera división. Aún así, ¿cómo ves a la plantilla en esta primera parte de temporada? ¿Cómo estéis motivados y con ganas de, aparte pues de pasar de ronda, como te digo ayer en Copa del Rey, que eso te da un plus? Eso tiene que ser todavía mejor, ¿no? Para la plantilla, para saber gestionar estas semanas que hay partidos entre semana y viajes largos y demás. Sí, la plantilla está desde principio de temporada, desde pretemporada. Sabemos que el club ha hecho un esfuerzo grande en conseguir una plantilla de garantías, una plantilla más larga,
y que tenemos esa responsabilidad, ¿no? de responder y de hacer las cosas bien. Está claro que bueno, pasar una ronda pues, de Copa del Rey es una motivación. Sobre todo estábamos, antes del partido decíamos, hay que seguir con esta racha, llevamos 4 partidos sin perder, hay que continuarla porque al final eso te da muchísima más confianza para seguir y era uno de los objetivos, ¿no? Que el partido de ayer, independientemente de al final pasáramos o no pasáramos, seguir otra vez con buenas sensaciones, ¿no? Y creo que el equipo lo está consiguiendo. Y luego creo que, aparte de tener la plantilla más larga que el año pasado, hemos conseguido que todo el mundo que salta a la pista aporte muchísimo y creo que al final nos ayuda mucho, ¿no? Porque el año pasado, sobre todo al final de temporada, estábamos muy, muy justos de gente y este año creo que, aun siendo una plantilla larga y lo difícil que es gestionar una plantilla más larga, todo el mundo que sale a la pista está aportando, haciendo cosas diferentes y ayudándonos. O sea, que creo que el equipo está en un buen momento. Evidentemente vendrán rachas malas porque esto es deporte, pero creo que estamos formando una buena base para que cuando avance la temporada estemos preparados. Un ejemplo claro de lo que estás diciendo es Coque, por ejemplo, un jugador que se ha sentado mucho. La verdad es que ayer me gustó mucho su actuación y ya lleva jugando minutos, siendo un jugador que viene desde el filial. La verdad es que ese es el mayor ejemplo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya para terminar, exacto, que es la última preguntilla, ya para terminar, el sorteo es mañana a la 1 de la tarde. Tenemos sorteo. Están 14 equipos menos Jimby Cartagena y Palma Futsal. Ahora Juan Molina elige un rival para esa eliminatoria de primera división. ¿A quién te gustaría? ¿Quién te gustaría en el sorteo de mañana a la 1 en la Federación Española? Pues si te digo la verdad, me gustaría, no me importaría que fuera, por ejemplo, Rivera de Navarra. Creo que para mí sería un partido bonito porque es un equipo en el que he estado muchos años y he estado muy bien y creo que sería un partido bonito y que sería un partido competido en la granja. Igual mi presidente te diría que preferiría el Barça, ¿no? Para que viniera más gente y fuera un partido todavía más espectacular. Pero bueno, yo me quedaría con Rivera. Me gustaría que nos tocara Rivera. Pues esperemos que mañana el sorteo sea benévolo, sea bueno. Yo voy a decir cuál me gustaría. A mí me gustaría que fuera Movistar Inter. Y bueno, pues esperar a que mañana en el sorteo pues tengamos suerte y que bueno, pues que tengamos la eliminatoria, un rival al que ver de primera división, que este año pues desgraciadamente no podemos ver. Gracias, Juan, por ayudarnos, por colaborar y muchas gracias y mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. He visto que luego habláis con Raúl Izquierdo. Sí, exacto. Bueno, es una anécdota, fue mi entrenador. O sea, imagínate, yo soy muy mayor, pues imagínate lo que puede decir eso de él. Fue entrenador mío, yo creo que yo era Benjamín, claro, él sería cadete a lo mejor, o no sé cuándo fue mi entrenador. Pero luego le podéis preguntar que fue mi entrenador. Es una leyenda del fútbol aragonés y sí, una leyenda absoluta. Vamos. Estamos gente que estamos en camino de jugar muchos años y él ya nos va a superar seguro. Y cada año mejor, además. Cada año mejor. Sí, efectivamente. Cada año más joven. Sí, exacto. Sí. Muy bien. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Un saludo. Bueno, pues da gusto, ¿no? El tener jugadores del nivel de Juan Molina y además pues con aparte pues de la sabiduría que tiene del fútbol sala, pues bueno, además un jugador que es de aquí, que ha hecho una gran carrera en equipos de fuera de aquí de Aragón. Prácticamente creo que desde que salió de juveniles, creo que hasta ahora no ha vuelto a jugar en Aragón en el fútbol profesional, ¿no? Exacto. Yo a Juan Molina le tengo un gran aprecio personal, me parece un porterazo, me parece que muchas veces no se le ha dado la importancia que tiene, porque fue mejor portero de la Liga Nacional en el año 14-15, fue el mejor portero, ha sido campeón de Copa del Rey con el Betis, ha jugado en el Pozo de Murcia, ha jugado en Rivera muchos años, ha sido un jugador importante en todos los equipos en los que ha estado. Yo tengo, la verdad que no solamente como jugador, que como jugador ya es admiración, sino como persona, porque también es un chaval extraordinario y a las pruebas me remito hoy con nosotros y la verdad es que espectacular. Bueno, pues pasamos de bloque, vamos ya con el fútbol sala femenino, que además pues creo que hablamos, si quieres un segundito, Héctor, hablamos de la primera hablamos de esa pincelada de la primera, que el año que viene estaremos allí, espero, a ver si con uno o con dos equipos. Nada, destacar solamente que ahí tenemos ya nuevo líder en primera división, que es el Pozo de Murcia, que el otro día obtuvo la victoria y se clasificó, aprovechando que el Fútbol Club Barcelona caía contra el Jimby Cartagena, que es el segundo clasificado. Palma Futsal
caía en su pista frente a un renacido Movistar Inter, que por 2-5. La verdad es que Movistar Inter ha renacido y eso es importante para el fútbol sala, porque mete más equipos en la parte de arriba. Nuestros amigos de Ribera de Navarra obtuvieron su primera victoria, llegan a 5 puntos, ganaron en casa. Es un equipo que tiene que estar mucho más arriba, está penúltimo, yo creo que irá ascendiendo de posiciones. Y desgraciadamente, pues Alcira, que todavía no ha puntuado, si continúa con 0 puntos, este año lo va a tener complicado. Adrián Pereira, nuestro aragonés, que también está jugando allí en Alcira, pues una lástima porque todavía no han obtenido victoria. Y eso a lo largo de la temporada pesa, la verdad. Bueno, pues si te parece, ya pasamos al femenino, que tenemos ahora una sí, estrella también. Exacto, al perfecto. fútbol sala femenino. Vamos con Carlos Perena. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si lo de estrella va por mí, Rafa, o por quién. Hombre, el otro día la gente te preguntó por ti, preguntó mucho. Tuve que hacer el cambio, tuve que salir yo, pero preguntaron mucha gente por ti. La verdad que a mí también me escribió gente, pero bueno, ¿qué te pasa? No sé qué, que no sé cuántas. Digo, migraña. Ya pensaba la gente que te había mordado el finiquito. ¿Cómo has visto esta primera jornada del femenino? Esta jornada de liga con el derbi y todo. Pues yo creo que todos los partidos eran bastante interesantes. Sí que es verdad que tú dijiste que a lo mejor iba a estar muy apretado ese derbi, ¿no? en el marcador, y la verdad que pues un 2-6 que a mí también me sorprendió, ¿no? Ese resultado así tan abultado por los méritos que también hizo el grupo Reciclarte. La verdad que salió muy bien el grupo Reciclarte. De hecho, empezaron con victoria, pero bueno, no estuvieron muy acertadas, ¿no? de cara al gol, y Guanapí Saldelis pues sí que los tuvo. Al final, pues la calidad de Guanapí Saldelis es la que es, y bueno, pues sacaron el partido adelante con esa remontada, y bueno, pues 3 puntos, ¿no? Que les hace volver a esa senda de la victoria al equipo de Nano Modrego. Sí, la verdad es que yo comenté que no iba a ser parecido al partido de Copa Aragón. Creo que fue un poco amplio el resultado, por lo que he visto y tal. Fue un poco amplio, pero bueno, al final Guanapí Inter Sala 10, yo creo que es un equipo muy compacto, se conocen muy bien todas las jugadoras, y bueno, pues al final su calidad yo creo que tiene que estar ahí en zona de playoff y optando al primer puesto, y se notó. En los momentos cruciales yo creo que esa experiencia de esas jugadoras se nota bastante. Sí, y bueno, también contar que en el grupo Reciclarte con la lesión de la portera, pues bueno, pues yo creo que también ahí tuvo un poquito de Irene que estaba poniendo, ¿no? en apuros a la defensa de Inter con esas salidas que tenía ella de balón, saliendo fuera del área a jugar con el pie, y la verdad que se resintió bastante el equipo. Yo creo que también ahí pudo estar una de las claves del partido, pero bueno, es lo que has dicho. Inter, Guanapí Saldelis tiene que estar arriba, sí o sí. Yo creo que ya este año tiene que ser el del ascenso, ya veremos, pero sí que llegará a la última fase de lo que es el playoff de ascenso. Y la gran mejoría que ha tenido el grupo Reciclarte, que yo creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra esta temporada, y va a ser un equipo que en principio pues tiene que estar entre esas 5 primeras posiciones, por lo que están demostrando. Os lo están demostrando por juego, por ilusión, porque yo creo que es un equipo que haya estado en primera división y que querrá recuperar esa posición en primera división. Y bueno, yo creo que el equipo de Nano Modrego está capacitado para... El año pasado ya jugó el playoff, quiero decir, al final fue contra Chilo Eches. O sea, que además hoy he leído que habían cambiado de entrenador. Por cierto, que destituyeron al entrenador de Chilo Eches. Ahora pasamos al Avenida Alagón, System Cars, que caía derrotado en su visita al Chantrea por 6-0. Sí, una visita, la verdad que bastante complicada. Es una pista muy incómoda de jugar, y el equipo navarro, pues la verdad que es un equipo muy fuerte y muy contundente en casa. A ver, se llegó con un 2-0 al descanso. Sí que es verdad que luego, aparte, es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que
quizás las segundas partes se le pueden hacer largas o por el fondo de armario o por ese proceso de adaptación a la categoría. Y bueno, pues en la segunda parte no tuvo opción el conjunto de Pedro Ducar y recibió 4 goles más, ese 6-0 contundente. Que veníamos también de decir que se les veía una clara mejoría, ¿no? en el juego al conjunto de Alagón. Lo que pasa que, pues bueno, yo particularmente pensaba que no iba a ser una derrota tan abultada. Yo creía que por el estilo de juego de Avenida Alagón, la pista de Chantreal iba a venir bastante bien y yo confiaba en que pudiera venir con una victoria, ¿no? De tierras navarras, pero bueno, ya Pues, es complicado jugarle al... Es complicado. La verdad es que, bueno, yo creo que hay que activar lo antes posible una victoria, porque si no se van acumulando las derrotas y el ánimo lo vas teniendo, pero cada vez lo vas perdiendo. Yo creo que eso es importante para chicas del System Cars Avenida Alagón, que es volver a obtener la victoria, que yo creo que en casa ahí se tienen que hacer fuertes. Entre Ríos Automatización obtenía una victoria fin de semana. Una nueva victoria, si no recuerdo mal ya o no estoy equivocado, es la tercera ya consecutiva y la verdad que ya recuperando jugadoras, pues estábamos viendo ya ese equipo que está llamado también a estar entre, yo creo que las 5 o 6 primeras, ¿no? Clasificadas de la liga. Exacto. Sí que es verdad que empezó muy fuerte el Entre Ríos Automatización, pero parece a veces que se le atascan un poquito los partidos con el conjunto visitante, pues que les empatan la contienda y demás. Pero yo creo que la buena noticia es esa recuperación de María Moreno, que ya se empieza a ver lo que puede aportar en el equipo, y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes a los que se agarra Sergio Molina. Y bueno, con esa ganancia en minutos o esa la recuperación en minutos de la jugadora Sara González también, que yo creo que va a ser una dupla bastante bonita de ver en esta temporada, cuando estén las dos pues a su mejor versión. Y sobre todo porque si vemos las goleadoras, por ejemplo, son chicas muy jóvenes: María Mayor, Hanna, Candela y Laura Rivera. Pues si vemos esas cuatro, de esas 4 goleadoras, 3 son chicas muy jóvenes y que bueno, pues que es el futuro de Entre Ríos y el futuro del fútbol aragonés. Sí, además Hanna se está adaptando muy bien a esta segunda división y bueno, en este partido ya lo vimos con María, que mete el 1-0, y Hanna, que mete el 2-0, que prácticamente, mira, lo voy a buscar, pero yo creo que es un minuto después, sí, María en el 8 y Hanna en el 9. La verdad que es bueno también para esta segunda división que jugadoras jóvenes aragonesas estén dando un paso al frente y que estén demostrando todo el potencial que tenemos aquí en Aragón. Si te parece, y si está, que ahora nos dice nuestro compañero Jandro, si está, vamos a meter a una jugadora la voy a dejar que la presentes tú, que para eso la conoces bien, una jugadora convocada para el Mundial de Filipinas. Pues sí, yo creo que simplemente con decir su nombre ya todos los espectadores van a saber quién es, ¿no? Irene Samper es una de las mejores jugadoras del mundo y tenemos suerte pues que sea de aquí, de nuestra tierra. ¿Qué tal, Irene? Hola, buenas. Pues súper contenta de estar aquí. Hola, Irene. Buenas noches. Gracias por acudir a nuestra llamada al 40x20 aquí del fútbol aragonés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo esta convocatoria para el Mundial de Filipinas, para este primer Mundial femenino? ¿Y cómo te sientes después de la recuperación de tu lesión? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes el acudir a este primer Mundial femenino? Bueno, pues la verdad es que actualmente estoy como una niña pequeña, ¿no? Porque al final, pues eso, cuando empecé a jugar a fútbol sala, siempre jugaba con mis amigos en el patio al Mundial. Cada uno escogía un jugador y era el Mundial. Y vamos, o sea, ahora ver que eso se ha hecho realidad y que encima, después de una lesión del LCA, pues he podido estar en esa lista. Bueno, yo no puedo pedir nada más. Es un sueño hecho realidad, un sueño que lleva trabajando durante muchos años y, bueno, por fin llegó.
Pues Y ahora, que te pregunte. y ahora pues las niñas después de este mundial podrán elegir cuando jueguen mundiales en sus colegios, pues a Irene Samper. La verdad que yo sí que es verdad que a Irene la he visto crecer, porque de hecho debutamos los dos la misma temporada. Además, tú que tenías 15, 16, 15, Sí, ¿no? ¿Puede ser? 15. Éramos los dos jóvenes y lozanos. ¿Cómo ha sido toda esa progresión? ¿Cómo te ves tú toda esa progresión, ¿no? Desde que empiezas con 15 años en segunda división con el antiguo Intersala Promesas hasta ahora en el Torreblanca Melilla y con toda esta trayectoria que has tenido. Bueno, pues la progresión yo creo que ha sido increíble, para bien, porque bueno, al final sí que es verdad que he pasado por muchas fases a lo largo de mi trayectoria, cada vez pues más madura en muchos aspectos, pero sí que es verdad que recuerdo cada fase con un cariño especial porque cada uno de los equipos en los que he estado pues me ha proporcionado algo de lo que hoy soy. Entonces, pues bueno, también jugar en un club como Burela fue algo que me hizo mucho bien. Al final aprendí pues eso, el significado de la palabra ganar, de saber que teníamos que luchar por todo y eso pues me hizo madurar también a pasos agigantados, ¿no? Así que bueno, muy feliz con todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida y sobre todo afortunada de que ese primer paso fuera con Intersala Promises. Como bien dices, ese primer paso que diste con el Intersala Promises, que al final ese paso es un gran paso ahora, como estás en el Torreblanca Melilla. Ahora paso a la competición nacional. Has pasado de Burela, donde has sido jugadora durante muchísimos años, has pasado a Torreblanca Melilla, que todo el mundo dice que es el favorito para ganar la Liga en Primera División. ¿Cómo ves ese cambio desde tierras gallegas a Melilla, donde yo creo que es un equipo, la verdad es que es el favorito para la Primera División? Bueno, a ver, sí que es verdad que la gente dice que es el equipo favorito. Nosotros no queremos pensarlo así porque, bueno, afortunadamente el nivel de la Primera División ha subido muchísimo. Ahora ya no es nada fácil ganar cada partido y bueno, sí que es verdad que ha sido un cambio abismal porque bueno, ya estaba muy acostumbrada a la dinámica en un club como Burela, su gente, al pueblo y sí que es verdad que estaba muy bien, pero bueno, al final por diversas circunstancias que se dieron que todo el mundo conoce, pues no pudimos continuar. Y bueno, uno de los clubes que más me llamó la atención era el Torreblanca Melilla porque bueno, no hace falta decir el potencial de las jugadoras que tienen y para mí era otro sueño que quería cumplir, el poder jugar pues eso con varias de las mejores jugadoras del mundo. Ahora podremos ver, ¿no?, a esas mejores jugadoras del mundo juntas. Además, supongo que Emily te habrá hablado muy bien, ¿no?, de Melilla. Sí, habrá sido clave, ¿no?, en ese fichaje. Bastante, porque bueno, al final eso ya os digo, nos llegó la oferta a las dos y sí que es verdad que, bueno, al final te da un poco de miedo porque estás como digamos fuera de la península y es un cambio radical, dependes prácticamente de un avión cada vez que quieras hacer algo pues con tu vida. Entonces sí que es verdad que me ayudó bastante pues tanto ella pues y como otras jugadoras que actualmente están en esta plantilla que bueno, sí que es verdad que hablaron con nosotras, nos transmitieron esa confianza y bueno, al final ayudó bastante para dar ese paso. Ya volviendo al Mundial, sabes, los rivales, tenemos en la primera fase a Tailandia, a Colombia y a Canadá. Yo entiendo que el rival más duro puede ser Colombia. ¿Cómo afrontáis esta primera fase y cómo afrontáis el Mundial? Pues la primera fase, yo creo que todas pensamos lo mismo, la afrontamos como si fuera ya la final, porque realmente, claro, no nos podemos anticipar a los hechos. Para llegar a la siguiente fase tenemos que quedar primeras o segundas de grupo y siendo realistas, pues bueno, un mundial es un mundial, todos los equipos van a ir a ganar. Dudo mucho que haya alguno que quiera ir a pasar el rato. Entonces, bueno, con confianza en el trabajo que llevamos haciendo durante todos estos años, pero con los pies en el suelo de saber que cada partido va a ser una final y que tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas. ¿Favoritas a ganar el Mundial? España y... Ahí también hay varias, ¿eh? España, Brasil, Portugal. Pero vamos, yo me quedo con España. Bueno, ya está aquí nuestro team leader, que ya está aquí Francho, ya ha venido, ya sí, te dejo los mandos. Claro. Corriendo, Raúl, de veloz. Yo voy a ser malo. Irene, buenas noches, lo primero. Hola, buenas noches. Aún me queda un hilico de voz. ¿Cómo verías tú una selección absoluta aragonesa?
Porque tenemos mimbres, ¿eh? Tendríamos mimbres para liarla. A mí me encantaría, pero sí que es verdad que aquí nadie nos dice nada, nadie nos quiere convocar, entonces pues estamos ahí a la deriva. A ver si algún día se hace una selección aragonesa absoluta, porque vamos, o sea, el potencial que hay en Aragón es increíble. La pena es que muchas habéis tenido que abandonar nuestro futsal, pues bueno, pues para seguir creciendo y sobre todo también pues para ganaros las habichuelas, que al fin y al cabo es lo que toca, ¿no? Sí que es cierto que hemos visto algún retorno, también han hecho un esfuerzo importante, en este caso, por ejemplo, Entre Ríos, ¿no? Con la llegada de la Maga Moreno, de nuevo a tierras aragonesas. ¿Cómo ves tú el potencial de la jugadora aragonesa de futsal? A nivel general, ¿te refieres? Sí, a nivel general. Hombre, si quieres detallarnos, fenomenal. Bueno, yo te podría hablar una a una, pero bueno, sí que es verdad que creo que hay muchísimo potencial. Creo que hay que valorarlo más porque, bueno, en las redes sociales tampoco se le da mucho boom, ¿no? Al fútbol sala aragonés. Creo que hace falta visibilizar más porque hay muchas jugadoras con mucho potencial, ya no solo para estar jugando allí, sino que también podrían estar en cualquier equipo de primera división, ¿sabes? Yo me quedo más tranquila de que estén ahí porque tienen un potencial gigante y si llegan a primera división va a ser un equipo aragonés en primera división. Así que, bueno, yo estoy muy orgullosa de ver lo bien que se está trabajando y también en categorías base, que es fundamental. Oye, y aprovechando que te tenemos aquí, porque la verdad es que es un placer y un gusto tener una jugadora que quiere hablar por los medios de comunicación. No veas tú la que nos vemos y nos deseamos para que tus compañeras, sobre todo las que están aquí en los equipos aragoneses, entren a hablar. Coméntales que no nos comemos a nadie, que al contrario es la mejor forma de visibilizar el futsal femenino aragonés, es que las jugadoras tomen las riendas y que se den a que se muestren, ¿no? Esto es una ventana que todas las semanas intentamos abrir, primero para el futsal aragonés en general, pero sobre todo hay una sección muy específica para vosotras. Anda, échanos un cable, Irene, que a ti Vale, te tiene pues mucho respeto. Yo lo diré, al final lleváis toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final si nosotras mismas no nos damos a conocer, es muy complicado que a nivel mundial se nos pueda llegar a ver. Así que nada, ya les echaré la bronca a más de una, porque estas oportunidades hay que aprovecharlas y darle. Mueve hilos. Vale, voy a mover. La última pregunta la tiene que hacer el que ha sido su entrenador, ¿no? La tiene que hacer Hombre. Carlos. Hombre, por lo Hombre. menos. Carlos. Espero que sea la que tenemos todos en mente, porque si no, me guardo yo una. Lánzala, Carlos. ¿De cuándo vuelve aquí? Ahí está. Pues espera, ¿Y con quién? Esa te dejo que la hagas tú, Francho. Yo a Irene le diría que un momento de todos los que has vivido hasta ahora en el fútbol sala, ¿cuál es el que destacarías? Pues destacaría mi primer partido cuando empecé a jugar a esto, con 5 añitos, porque al final fue el inicio de algo que en ese momento no sabía que se iba a convertir en mi día a día y en mi vida. Pues si no lo habéis visto, ha subido Irene hoy un vídeo muy chulo. Creo que ha sido hoy, ¿verdad, Irene? Sí. Lo ha subido. Muy chulo. Gracias. Muy chulo, con muchas imágenes desde lo que dice ella, desde cuando era bien pequeña. Y quiero aprovechar para mandar un mensaje, o sea, un saludo a Merche, a su madre. Muy bien. Aquí la estaba antes hablando. Y a su hermano, que cuando lo vea otra vez le cantaré un Guadalajara bien cantado. Él encantado, ¿eh? Bueno, Irene, lo que te decíamos, te veremos probar las botas aquí en Aragón. Pues ese sería otro sueño que me gustaría cumplir. Lo dejo ahí. Sí que es verdad que no sabría deciros cuándo, porque el futuro, pues bueno, nunca se sabe dónde te va a llevar. Pero sí que sería un sueño para mí poder colgar las botas, o incluso antes de poder colgar las botas, pues disfrutar un poco en mi tierra, con mi gente, con mi familia. Y bueno, para mí sería una honra, sobre todo vistiendo la camiseta de Intersala. A ver, que tenemos comentario. Lánzalo, Alejandro. Dice MGB. Ah, no sé. esa es mi madre. Y gran jugadora. Hasta el quinto ahí, Bien, Bueno, madre. yo solamente te voy a pedir una cosa.
Mira, Carlos. Mira, este para mí. ¿Cómo reparte el juego? Ya sabemos por qué reparte también el juego, Irene Sánchez. Yo es que cada vez que tenía la ocasión, cuando viajábamos o algo, había que ir en coches y ¿tú con quién vas? Digo, yo con Merche. Es verdad. Yo iba en el Anda, que de Merche. no sabes tú, pájaro. Me imagino, Irene, que hay hueco para la bufanda de Intersala y la bandera de Aragón, ¿no? En el Mundial de Filipinas. Eso es un clásico. Es un clásico. O sea, María ya sé que va a llevar la bufanda y yo me encargo de la bandera. Sí. Está todo ya preparado. Habrá 2 aragonesas jugando el Mundial. Efectivamente. Cosa seria. Eso es mucho orgullo para nosotros, tener 2 aragonesas ahí dándolo todo. Y sobre todo la gran noticia de volver a ver a María en su mejor momento, que ya sabe que desde aquí le hemos mandado muchos cariñicos y mucha rasmia para que pudiera acompañarte, y ojalá hubiéramos tenido alguna más, ya que no tenemos absoluta, pues por lo menos vosotros lo que tenéis que hacer para allá. Oye, pero soltarla la hemos soltado. Luego, a ver. No. El señor Rafa Beltrán, que tiene mano con la federación. Acá hablando José Vicente, escuchando. Lo que sí que hay que dejar claro es que el potencial del fútbol aragonés es grande porque tenemos a 2 jugadoras en el Mundial, 2 jugadoras de nuestra cantera, hechas aquí y siendo importantes. Y a la prueba me remito, pues Irene, que es una de las mejores jugadoras del mundo, y es aquí, de nuestra casa. Y a veces no valoramos todo lo que tenemos en casa, pero es que son de aquí, de Aragón. O sea, lo que se ha luchado por el Mundial, que era muy triste, que no hubiera un Mundial femenino de futsal. Es que, no sé, a mí me parece tan kafkiano y después, como no somos cosas de esto. Tantísimos años. Han luchado mucho las chicas, se ha hecho un esfuerzo grande y la verdad es que ellas son las que han tirado de este tema, porque el anuncio que fue, yo creo que clave de todo esto, todas las jugadoras de todas las nacionalidades se pusieron en marcha para poder hacer que la FIFA pusiera el primer Mundial. Y ahora toca, Irene, esta es ya la última porque si no nos van a matar. Sí. Y tú también. Vamos a ganar el Mundial, ¿no? Ese es el objetivo. Yo, vamos, o sea, gano un Mundial y pues es que ya no sabría ni qué decir, ni qué hacer, nada. O sea, mi vida ya... Ojalá. Pues puede quedar las Olimpiadas, Irene. Nos puede quedar las Olimpiadas. Yo la lanzo otra vez también. Sí, no, aquí. Hay que lanzar cosas. Todo, Como dicen los modernos, 2 cosas habría que hacer aquí. Ideas. 2 cosas habría que hacer. Una, que te pida Francho lo de la celebración del gol. Lo de la L de la grada. La L de la grada y para una celebración de gol en el Mundial. Y luego el que vuelvas aquí al programa a hablar con nosotros siendo campeona del mundo. Y si no, también. La segunda es una responsabilidad gigante, pero venga, vale. Estaría chula, Buah, estaría, vamos. Os la pido yo ya. ¿Dónde hay que ir? Y eres, Amper, un placer inmenso tenerte aquí en 40x20, que te dejamos bendecida. Sabes que aquí todo lo que pasa lo dejamos bendecido. O sea, que te queremos ver campeona de liga, campeona del mundial, todo. Pues como vas a conseguirlo todo, pues luego pasarás por aquí y dirás, oye, gracias, chavales. Me acordaré de vosotros. Un abrazo, Irene. Genial, muchísimas gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Sí, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya me estoy asentando porque vaya semana gallego, ¿no? De vaya lío esto. Va a ser prórroga. Provocar prórrogas y penaltis este hombre. Va a haber prórrogas, penaltis. A ver, ayer fue precioso. Yo creo que ha sido de los mejores clásicos que hemos tenido en nuestro futsal. Aparte hubo de todo, movió la tensión, se acabó en los penaltis, pero joder, yo digo, hostia, pues me toca el derbi en Copa del Rey entre el Lebro y la Sociedad Deportiva Tarazona. Digo, bueno, pues malo será que acabemos en prórroga de penaltis. Pues prórroga de penaltis. Es lo que hay. No te querían dejar cenar. Ha pasado el Ebro. No. Se han aliado con mi dietista.
lo que tenemos. Bueno, comentarme en qué os habíais quedado en el futsal femenino, porque... Nada, ya solamente quedaba la pincelada de primera autonómica juvenil. Sí, Perdona, primera autonómica femenina. Rápidamente la nueva jornada, la que sí que se jugará, porque en autonómica no habrá liga por este puente de Todos los Santos, pero en la segunda división sí que no para. Ahí liga. Anapisal del Intersala 10 recibe al conjunto murciano del Hispania Yecla, Sistencars Aragón recibe al Futsal Ripollet, Linyola será el rival al que se tenga que enfrentar el Grupo Reciclarte en tierras catalanas, y el Entre Ríos Automatización, jolín, qué difícil se ponen cada día los nombres este club, viajará hasta Navarra a jugar contra el Orbina. Hala, ya está. Es que estaba aquí rápidamente viendo y buscando y... Pues ya está, no te preocupes, ya está. Bueno, pues finalizamos, ¿no? Nuestro bloque de... Sí, pasamos ahora a la segunda B y con una leyenda del futsal aragonés. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién me entra en futsal, en el fútbol? El de siempre, yo sigo, ¿no? Aquí. Alex Oliva. ¿Está por ahí? Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos los graderíos. Buenas noches. Ay, cómo pone las camisetas del Zaragoza, pájaro. Sé que ha ganado. No me preguntes, porque tenía al lado otro mozo con un monitor. También un poco más, ¿no? Por Jorge, por el fallecimiento del chaval de 15 años. También un poco por ambas cosas. Una pena. La verdad es que... Y aquí un abrazo a toda la familia, a todos los compañeros, ¿no? De Jorge y amigos. A todos los compañeros, a la familia, porque es una noticia muy descorazonadora y fíjate lo fuerte que ha pegado, ¿no? En todo nuestro deporte, que se ha guardado un minuto de silencio en todos los eventos deportivos que ha habido en Aragón. Y eso es de agradecer, ¿no? Es muy triste el ver un chaval tan jovencico abandonar este mundo. Pero bueno, hablando de chavales, comenzamos con la división de honor juvenil, si te parece. Bien, yo creo que igual era mejor comenzar con la segunda. O segunda. Lo que tengas tú preparado, que yo he llegado aquí a salto mata. Tú dime, tú mandas. La segunda, y así metemos cuanto antes a Raúl y no lo hacemos Venga, pues metemos hablamos ya de la segunda B, ya está chivando Rafa por el chat interno. Ahora la segunda B, venga, pues la segunda B. Cuéntanos, ¿qué tal ha sido esta jornada en segunda división B? Sobre todo con los nuestros y con ese Aconte Brotauste que parece que quiere seguir, ¿no? Aspirando a estar en los puestos altos de la clasificación. Así es, pese a perder este fin de semana, caía 4-3 ante San Juan, primer pinchazo del equipo del pueblo de Tauste. Yo creo que es un partido del que hay que olvidarse. Al final, San Juan ya sabemos que es una pista muy complicada. Tauste para mí va como máximo favorito a ese partido, pero al final sabemos cómo es este deporte, es un deporte muy duro y si cometes errores y el rival los aprovecha, pues terminas perdiendo y son 3 puntos que yo creo que no le van a hacer falta del todo, por lo menos en este inicio, porque siguen segundos, pero esperemos que no nos tengamos que lamentar, ¿no? A final de la temporada. Sí, porque esos puntos... A ver, que la agrupación deportiva San Juan no es moco de pavo, que aquí todo el mundo compite. Pero claro, normalmente, viendo el devenir de Aconte Brotauste, os dices, ostras, malo será que pierda allí en Iruña, ¿no? En Pamplona. Pero, como tú dices, aquí todo el mundo compite y la verdad es que es una pena, ¿no? Que se han dejado ahí esos puntos que luego esperemos no echen de menos, ¿no? Hablamos también de Entre Ríos, del filial, del Entre Ríos B. ¿Hay victoria o no hay victoria, Alex? Teníamos buenas noticias porque Entre Ríos iba ganando a falta de un minuto 12-3, pero por una lesión de uno de los jugadores de Amixaran, yo desde lo que vi desde fuera me pareció que se le salía el hombro. Pues hubo que esperar a que llegara la ambulancia más de una hora. Y el partido, yo diría, no lo tengo idea, la verdad, según Federación no ha terminado. No se le han sumado aún los 3 puntos, pero al final es un partido que vas ganando 12-3. Entiendo que no va a ser necesario tampoco jugar ese último minuto de partido que queda.
no sería muy lógico, la verdad. Pero no veo yo, con todo el respeto, no veo yo metiendo 9 goles en 30 segundos. Ahí está. Un par puede ser, pero Así es. 9. Por lo tanto, podemos decir, sin pecar, de que tenemos una primera victoria, ¿no? Entre Ríos. Sí, no, yo lo diría muy alto porque además fue una victoria muy merecida, que por lo que me han comentado es lo que ha estado pasando en todos los partidos, pero que no ha entrado la bola, pues el otro día entró y del todo además con esos 12 goles a favor y a un Entre Ríos muy bien plantado sobre la pista. Me ha gustado mucho comparado a lo que vi en pretemporada y creo que es un equipo que esta victoria le va a dar mucha moral y va a poder sacar una temporada adelante que parecía que se le complicaba, pero es lo que te digo, a mí me gustó mucho el conjunto de Samuel García. Cambiamos de banda y nos vamos a Cadrete. ¿Qué hicieron los chicos de la Ribera del Huelva? Pues visitaban a Horchatabe y cuando visitas Horchatabe, pues pueden salir muy mal las cosas y salieron demasiado mal porque los 12 que metía Entre Ríos, pues Cadrete recibía 13. Fuera de casa, un resultado de un 13-1. La verdad es que no me he podido informar mucho de lo que ocurría en ese partido. Sorprendente porque veía a Tauste a Cadrete, perdón, en un muy buen nivel, compitiendo en esta segunda B. Y es posible que estén pecando ahora de novatos en la categoría después de haberse ya casi asentado. Y esperemos que solamente sea un bache, un desplazamiento duro, porque al final Ochatabe es un equipo de los más duros de la categoría y que esto siga como venía con victorias. Gente, hablabas tú precisamente de Horchataves, una de las bestias negras, ¿no? de esta categoría, de la segunda división B, pero tanto como para 13, porque Cadrete, otra cosa no, pero Cadrete son férreos en la defensa. No hay unas distancias muy largas, o sea, no hay un capazo goles normalmente en los partidos de Cadrete. Yo entiendo que a lo mejor Cadrete se volcó con todo al ataque y en el momento en el que ya va 6-1, 7-1, ya a lo mejor te da un poco más igual el resultado y solo buscas intentar recortar para ver si hay alguna opción. Al final te terminan entrando los otros 6, pues es este deporte que a veces pues tiene lo bueno de que consigues victorias, como decimos, en los últimos segundos y casi no te lo esperas, o recibes 13 goles. Bueno, pues de ahí nos vamos a otro equipo que nos tiene acostumbrados a pasar de la gran secada a la gran remojada y nosotros que Pinseque. Así es, pues Pinseque lograba la victoria este pasado fin de semana 4-2 ante Albelda. Yo creo que se espera algo más de este equipo. Lo que hablábamos con Ángel Gascón hace un par de semanas, que es un equipo que juega muy a lo loco y pues le pasó factura la semana pasada. Parece que esta lo han conseguido controlar, un resultado más corto de lo que estamos acostumbrados a ver en el pabellón de Pinseque, pero al final son 3 puntos que te vuelven a meter en la lucha. Creo que están quintos en la clasificación, no ha sido mucha la pérdida, pero yo creo que va a ser un año que les va a volver a tocar luchar mucho si quieren entrar en ese playoff. Ángel nos lo dejó claro, que su máximo objetivo es meterse en playoff. A trabajar toca. Y el último en discordia, que no el último porque no lo queramos, el quinto, Fútbol Sala. Así es, Sala Quinto caía en casa por la mínima, de un resultado muy corto para lo que decíamos que es este deporte. 1-2 caía ante Picasen, que parece que va cogiendo ese camino de las victorias. El conjunto valenciano poco a poco está volviendo al lugar donde realmente yo pensaba que iba a estar desde un inicio. La mala suerte es que ha sido contra Sala Quinto en quinto. Un partido que Quinto aguantó muy bien la primera parte, la segunda pues también, pero al final estos detalles, ¿no?, que marcan este deporte, pues Picasen, que es un equipo, no sé si más formado o menos, pero con mucha más cabida en altas categorías de lo que es este deporte, muchos más años en esta división, mucha experiencia y yo creo también algo más de capital, a lo mejor que Sala Quinto, pues esos detalles al final se notan en un partido tan apretado. Si te parece, metemos ya al protagonista, ¿no? Así es. Pues hala, damos paso a Raúl Izquierdo. Buenas noches, Raúl. Que lo tenemos muteado. Mira a ver que tienes el micro muteado. A ver, Ahí. ¿ahora? Ahora Ahí sí. sí, perdón. Ahora ya te tenemos. Bueno, lo primero, buenas noches.
Y lo segundo, pues bueno, lo que comentaba un poco Alex, ¿no? Esa derrota frente a San Juan, ¿os la esperabais o no, Raúl? Bueno, buenas noches, lo primero. A ver, partido, pues bueno, la verdad es que no pensábamos perder porque el equipo venía en una buena dinámica. Es verdad que el partido empezó, pues bueno, con muy buenas sensaciones por nosotros porque nos pusimos rápidamente 0-2, pero bueno, luego la segunda parte con el 1-3, la expulsión nos hizo mucho daño y al final, pues bueno, nos llegaron a empatar a 3 e intentamos llevarnos el partido porque creíamos que estábamos mejor que ellos y además creamos muchas ocasiones, pero al final, pues bueno, en una contra nos hicieron el 4-3 y ya no pudimos llevarnos la victoria. Hay que seguir, no pasa nada, estamos en una buena dinámica, el equipo está arriba y bueno, una derrota que nunca viene bien, pero bueno, pero hay que seguir. Yo voy a empezar fuerte. Estaba hablando esta semana con un amigo que tenemos en común, Raúl, y me ha dicho que te pregunte, me ha dado una pregunta para ti que voy a tener que leerla porque es demasiado larga y no me la sé entera. La pregunta es, ¿qué queda de aquel niño, ¿no?, que salió del Sego Zaragoza para seguir a su míster y catapultarse a lo más alto, ¿no?, de este deporte, en estas categorías, siendo el faro de cada equipo que ha tenido la suerte de verlo jugar y de tenerlo fuera de la pista? Uf, hostia. Bueno, pues a ver, lo que queda y lo que yo creo que es más importante es la ilusión. A ver, yo desde que empecé a jugar pues siempre he tenido mucha ilusión y bueno, de hecho pues seguir jugando a estas alturas es por eso. En el momento que yo pues vea que pierdo la ilusión y que no tenga ganas por entrenar y no vea que puedo ser útil, pues bueno, lo tengo muy claro, daré un paso a un lado y bueno, y seguiré pues ligado al fútbol sala pues desde otro lado. Fíjate que hay muchos ejemplos, sobre todo, bueno, así más cercanos en el fútbol, el caso de Machote, que yo en las narraciones siempre decía ese juvenil de 40 años. En tu caso, Raúl, todavía más juvenil. Y como dice Alex, ¿no? Esa carencia, esa necesidad de seguir vinculado y sobre todo en la pista y en un deporte tan exigente como es el fútbol sala. Cuéntanos tu secreto. Bueno, pues a ver, como te puedes imaginar, bueno, yo nada es gratis y todo cuesta. Lo principal para mí, pues es sobre todo eso, la ilusión que tengo, que mantengo, pues porque me gusta mucho, disfruto. Ahora llevo pues unos años aquí en Tauste que la verdad es que estoy, pues bueno, disfrutando muchísimo, viendo crecer al club, viendo crecer a jugadores y eso es pues para mí es algo que bueno, que me hace sentirme muy bien y luego me aporta pues muchas cosas, pues a nivel tanto deportivo, físico, personal, mental. A mí es algo que me aporta mucho y para poder hacerlo pues bueno, al final hay también un sacrificio detrás que para mí no lo es porque pues, lo llevo haciendo toda la vida y para mí es algo como que si no lo hago el cuerpo me lo pide y bueno, pues son muchas cosas, o sea, la alimentación, el cuidarse, el estar, pues bueno, saber tus prioridades, qué es lo que quieres, qué es lo que puedes y lo que no puedes, tanto a nivel del día a día como en la pista, que al final jugadores pues que llevamos tanto tiempo y que hemos tenido la oportunidad de pasar por muchas categorías, te das cuenta que ahora pues bueno, hay muchas cosas de las que antes hacías que ahora no puedes hacer y saber que no puedes hacerlas y adaptarte a tu nueva situación, pues bueno, yo también creo que es un reto para mí, ¿no? Poder seguir pues disfrutando y aportando de la manera que sea. Tenemos comentario. Espera, que tenemos un comentario. Dice Sergio Arbués, Raúl, gran jugador, mejor persona, el primer míster de Cris Arbués, de la Pelaire. Sí. Así es, en el Colegio Teresiano del Pilar. Sí. Ella dice Sergio Soleras, que cuenten la leyenda quién le enseñó a jugar al futbito y al pádel, que creo que es el mismo.
el mismo que lo dice, pero vamos, mentira, que no me ha ganado nunca. Ni a una cosa ni a la otra. Dale, Alex. Pues este pasado fin de semana que jugasteis contra Antiguo en casa, tuve la oportunidad de juntarme con el que ya conocerás, ¿no? Raúl Marín, en Tauste, que es el mismo que la pregunta. Y cuando me dijo la edad que tenías, de verdad me quedé absolutamente impresionado. Era un dato que no conocía y viéndote jugar en el campo dije, pues si no lo parece, ¿no? Eres una pieza clave para tu equipo. ¿Cómo te ven los que vienen de abajo de la cantera de Tauste, los juveniles, los que entran nuevos al equipo más jóvenes? ¿Cómo te ven a ti? ¿Te ven como una leyenda o un poco más el típico capitán? No, a ver, al final ya llevo tiempo aquí en el equipo, ya me conocen pues desde, o sea, llevamos mucho tiempo y la verdad es que al principio sí que era de otra manera, pero ahora al final soy uno más, saben pues bueno, que a la hora del vestuario, pues bueno, soy uno más, pero sí que es verdad que lógicamente pues cuando las cosas van mal o cuando algún problemilla que te podemos tener, pues hombre, es lógico que a los veteranos y que tenemos más experiencia, pues bueno, echen mano. Al final eso es una otra parte de que yo creo que se aporta a la hora de un equipo, no solo al que juega, al que mete goles, el que da los pases, el que no. Hay veces que se puede aportar de otra manera, ¿no? Y yo en este caso, pues bueno, pues gracias a mi experiencia, pues todos mis años, pues bueno, puedo hacer ese papel y al final, pues bueno, yo intento siempre ayudar, aconsejar, dar los mejores consejos que yo pueda, ayudar en todo lo que pueda y bueno, y viendo que al final es un bien egoísta también para mí, porque al final cuando a ellos les va bien, a mí también. Eso es una cosa que yo intento hacerles ver, que no tenemos que pensar solo en que rivalidades a lo mejor entre puestos y tal, no, todo lo contrario. Yo siempre les digo, el que quiera jugar, que a lo mejor pues juego más de cierre, el cierre que quiera jugar se lo va a tener que currar, dice que yo el día que juego 15 minutos pues quiero jugar 20, el día que juego 20 quiero jugar 25 y ese tiene que ser lo que les tire a todos para decir, hostia, que el pelado me está quitando minutos a mí. Galones y disciplina es lo que toca en este trance, ¿no? de tu vida en el futsal. Yo sí que veo, hablabas de trayectoria, Sala 10, Colo, La Muela, Industria Salamanca, Astorga, Ebrosala, de todos esos proyectos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que tú como jugador has dicho, ostras, aquí soy el rey del mambo? A ver, pues como te he dicho antes, he tenido la posibilidad de jugar en muchos equipos, de estar en diferentes ciudades, de hacer grandes amigos, de crecer mucho a nivel personal, pues porque yo con 17 años ya estaba fuera de casa, haciendo lo que más me gustaba y al final de todo sacas cosas positivas y aprendes de todo. A ver, yo tengo una anécdota con un entrenador que realmente... Bueno, pues no tuve una buena experiencia con él porque pues a la hora de... Bueno, no es que no contara conmigo, es que es una situación difícil de que un entrenador, tener contentos a todos es muy difícil, pero tener descontentos a todos yo creo que es más difícil. Pues en este caso este entrenador consiguió eso y yo decía, a mí me preguntaban, ¿y qué has aprendido del entrenador en cuestión? Y yo decía, pues he aprendido más de lo que os pensáis. Y yo decía, todos se quedan, ¿pero cómo has aprendido? Digo, sí, a lo que no hay que hacer, que también es importante. Entonces, ¿cómo reventar un vestuario, no? Sí, yo el día que sea entrenador, lo que hace esto no lo haré. Pues también aprendes otra cosa, hay que ver un poco el lado bueno de las cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, de todo se ha aprendido. Pero quizás tú tienes el pozo, ahora que nos lanzas que nos la lanzas ahí a medio bote, si asumes el rango de entrenador, ¿crees que es importante, o entiendo yo, que un entrenador haya sido antes jugador? Hombre, a ver, eso es un poco... tienes un arma, pues conoces lo que es lo que conoces el jugador, conoces lo que siente, pero no quiere decir que porque
seas porque hayas sido jugador, vas a ser buen entrenador o al contrario, no tiene nada que ver. Yo también pongo un ejemplo, sobre todo yo que entreno a niños y que es una cosa que me gusta y me apasiona, que muchas veces te dicen, te ve la gente y digo, este equipo jugará súper bien porque tiene este entrenador, y a veces eso es perjudicial porque el entrenador, el que ha sido jugador y ha tenido cierto nivel, lo que para él es fácil, para un niño a lo mejor no es tan fácil, y entonces a saber transmitir eso no es No fácil. es fácil. Entonces no tiene nada que ver. A veces sí que tienes la ventaja de que conoces lo que siente, lo que hay en el vestuario, lo que es el compañero, los egos que pueda haber, todo eso, pero no te dice que porque hayas estado en un vestuario, o sea, porque has sido jugador, vas a ser un buen entrenador. La última para ti, Alex. Pues yo preguntarte ya como últimas, como capitán, como jugador experimentado que eres, ¿crees que la plantilla va a aguantar al nivel? Porque si algo vi aquel día en Tauste es que estáis los 40 minutos al mismo nivel de intensidad, no bajáis los brazos y al final eso el rival es de lo que pega. ¿Crees que va a aguantar este ritmo la plantilla fin de semana tras fin de semana, toda la temporada? A ver, trabajamos para ello y tenemos un cuerpo técnico y un cuerpo de los preparadores físicos que la verdad es que gente muy preparada, tiene experiencia, conoce al grupo. Nosotros tenemos la vivencia de haber ganado una liga inesperada con prácticamente los mismos jugadores. Tenemos la experiencia de con la misma plantilla después de haber ganado, no haber ganado, también por muchos motivos. Por muchos motivos no, al final cada uno está donde se merece, o sea, que el trabajo que hagas a la larga se sale reflejado. Nosotros tenemos, vamos día a día y no es algo que yo personalmente, a mí me preguntan, digo, yo jugar el sábado, digo, si sigo sin lesionarme puedo jugar el sábado, pues eso es lo que tengo que hacer. El grupo piensa exactamente igual, o sea, hay que trabajar, hay que los entrenamientos, darle importancia, sabemos que si el nivel de entrenamientos que tenemos es bueno, se ve reflejado. ¿Que vamos a aguantar hasta el final? Pues no lo sé. O sea, me gustaría decirte que sí, es lo que queremos, es para lo que trabajamos, pero al final influyen muchas cosas. Ya, por ejemplo, el sábado pasado, aparte de la derrota, nos venimos con 2 bajas pues, de 2 jugadores que van a estar pues 3-4 semanas. Recuperamos a otros esta semana también, pero pues, las lesiones también van a marcar. Trabajamos también para prevenir esas lesiones, porque el año pasado pues tuvimos una mala racha con ese en ese aspecto, pero nos gustaría y trabajamos para ello, y lo que el cuerpo técnico tiene planificado es eso, es que nuestro equipo tiene que ser intenso, sabemos que si estamos, cada uno hace lo que tiene que hacer y somos un equipo muy difícil de ganar, pero también sabemos que si cada uno hace lo que quiere, somos un equipo vulgar y no tenemos grandes estrellas, tenemos un grupo pues que vamos todos a lo mismo, y eso yo creo que es lo más importante. Y luego que corran mucho porque tienen que correr ellos, yo no puedo, yo lo justo. A ver, que creo que tenemos preguntas, me dice Jandro. Dice Juliano Vega, los viejos rockeros nunca mueren. Sergio Solano, 2 cuestiones. ¿Hasta cuándo vas a seguir dando clases por las pistas? Bueno, pues no lo sé. De momento el sábado espero llegar a jugar. De momento me encuentro muy bien y jugar el sábado, y después de este sábado pues no me planteo, siempre me preguntan, ¿ya te vas a retirar y tal? Y yo pues yo no lo sé. De momento, este año pasado terminé la temporada y solo me perdí un partido por lesión. Bueno, solo me perdí un partido. De momento este año he jugado todos, he tenido muy pocas molestias, pues mientras siga así, siga disfrutando y siga aportando, pues seguiré. El día que vea que no disfruto y que ir a entrenar, el día que vaya a ir a entrenar y diga, toca entrenamiento, me cueste, pues ese día diré. A día de hoy, los días que hay entrenamiento, son los días que estoy más contento. A ver, que creo que hay una más.
Dice, ¿por qué en sus equipos es tan importante la estrategia liderada por él? Sobre todo las que acaban en remate de cabeza. Bueno, Que pues tira a dar, eso. Sergio ¿Eh? tira a dar. Que Sergio Sí. tira a dar. Eso es porque tenemos buenos rematadores de cabeza. Eso será. A ver. Sí. Bueno, dice Julián Odegar. Raúl, ¿ves a usted este año jugando los playoffs? Y con esta acabamos. Bueno, a ver, es difícil. Hay muchos equipos, los equipos se han reforzado muchos, el nivel del grupo ha subido mucho. Pero bueno, nosotros hemos empezado bien, estamos en buena dinámica, las sensaciones son buenas, el grupo sabe lo que quiere, el club está, bueno, el club y el pueblo en general están súper ilusionados, hemos tenido la experiencia de vivirlo y saber lo que es y la gente dice, se acuerda de eso y le gustaría volver a vivirlo. No sé si vamos a llegar, pero intentarlo, estoy seguro de que sí. A ver si os vais a hacer un Tafalla, ¿eh? Uf, Mira, y mira dónde lo tenemos ahora. Sí. Vamos La a verdad es que disfrutar sí. en segunda división. Pues Raúl Izquierdo, un placer tener a un juvenil de 45 años. Ahí me recuerdas mucho 46, a mi hermano. 46 ya. 46 ya, pues fíjate, pues me recuerdas mucho a mi hermano, que también es doble subcampeón de España de atletismo de 10.000 y 5.000 de mayores de 45 años. Es un poco más joven que yo, bueno, un poco, 2 años menos que yo. Tiene 48 años. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que lo ves y parece que tenga, pues eso, 20 y tantos años. ¿Sabes? Pues seguro que tiene su esfuerzo también, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Por eso yo, chapó, y sincera admiración. Lo he dicho, un placer, Raúl, y mucha suerte. Desde la casa 40x20 es tu casa. Cuando quieras, tienes los micros abiertos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Alex, muy rápidamente, División 1 juvenil, porque está Alex terminando de cenar y le vamos a dar paso. Pues Entre Ríos sigue líder, conseguía la victoria ante un Alcañiz que no encuentra buenas sensaciones. Guanapix derrotaba por 15-0 a un Boca Híjar que ha bajado mucho nivel esa temporada. Se nota el cambio generacional que ha habido en el pueblo de Híjar. Ainzon volvía a ganar 1-3 ante Rivera Navarra, y quiero parar aquí porque Unai, nuestro protagonista de la semana pasada, pues metía gol, como viene siendo de costumbre con todos los que pasan por el programa. No falla uno. Espero que siga así. Que así siga. Ebrosala ganaba 6-4 al Almozara. Parece que el Almozara da un paso hacia adelante y por lo que estoy pudiendo ver, Ebrosala a lo mejor ha perdido algo de nivel. Lógicamente, sabemos que esta división es muy larga y que al final la temporada se termina haciendo muy larga para todos los equipos. Gran Vía volvía a ganar a la Cigüeña, que no encuentra el nivel tampoco que tuvo el año pasado a principio de temporada. Pirineos empataba 6 ante un recién ascendido como es Pinseque, un equipo muy duro, un equipo muy fuerte, un equipo de pueblo que ya conocemos lo que pasa en ese pabellón también en la segunda B. Romareda también conseguía la victoria ante un Lepanto que está dejando buenas sensaciones, no está consiguiendo a lo mejor los puntos que no sé si merece o deja de merecer, pero que yo me podía esperar tras ver este comienzo de liga. Creo que al final será uno de los equipos que se termine salvando. Ya he hablado. Nunca decepciona, Lepanto nunca decepciona. Ya la he liado, yo creo que ahora ya los he gafado, al igual que la temporada pasada a otros clubes. Horas perdía 0-9 ante San Juan. Bueno, pues Alex, como siempre, un placer, amigo. Muchas gracias, Francho, muchas gracias a todos. A ver, que me está diciendo Alejandro, hay preguntas, hay no sé qué. Dice Adrián Molina, buenas, me encanta este canal, de entrevistar a Leciñena a entrevistar a Manu Molina, un es del Peñíscola. Aquí se entrevista a todo lo que haga falta. Dice José Tomás Villanueva, una maravilla ver a un jugador tan veterano y con esa ilusión todavía. No inclusión, ilusión. Y dice Adrián Molina, Raúl tiene la edad de Gus, buen portero de fútbol sala que sigue en activo en primera división. Correcto, efectivamente. Y Adrián Molina, tengo una pregunta para ti, Francho. Tú dijiste que eras de Perdiguera y en nada es Leciñena Perdiguera. Estarás ahí. Esto es de fútbol. Esta la tendríamos que dejar para el programa de fútbol. Pero si mis quehaceres en la tele me dejan, hombre, pues a mí sí que me gustaría ver el derbi monegrino. No te voy a engañar. Pero lo dejo ahí. Igual hacemos algún especial.
Bueno, vamos rápidamente ya con Alejandro Les. Buenas noches, Francho. Buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Ya me han dicho por el chat interno, menuda hamburguesa está cascando el pájaro, ¿eh? Sí, es que después de entrenar tocaba alimentarse, sí. A mí me tenéis aquí a pan y agua, me tenéis, mira, aquí tengo la botella de Ya, agua. es que como tienes que estar todo el rato tú y yo dentro de los últimos, pues a mí me da tiempo. No es culpa vuestra, ¿eh? No es culpa vuestra. Eso es que la gente le da por empatar y ir a prórrogas y Ya. hacer penaltis y la jodemos, pero bueno, hay que darle emoción Sí. al asunto. Ya me pondréis por línea interna cómo ha quedado el Teruel, porque lo he dejado empate a 1 y Creo que justo ha cuando perdido queda por casa en el- iba 1 a 2. Creo que ha perdido en el 110, sí. Me cago en la leche. Bueno. Vamos con la tercera. Dame alegrías con la tercera. Sí, la verdad es que esta semana ha estado muy interesante tanto la tercera como la autonómica y ya veremos que sobre todo en la autonómica hemos tenido muchos partidos que se han decidido en los últimos minutos. Pero comenzando con la tercera, el Burgo empataba 3 en casa frente a Inzón. Como ya estamos viendo, el Burgo está haciendo una muy buena temporada y sobre todo un muy buen inicio de temporada. Empatar en casa. Ya avisaban, Eso Alex. es. Y Avisaban encima, la temporada y en los que pasada. venían, claro, pero es que encima Inzón, que al final es un equipo que, como bien sabemos, ha estado peleando por arriba. Y es verdad que la pista del Burgos es muy complicada, pero Zafán es un equipo, o sea, Inzón es un equipo que también está llamando a estar ahí arriba. Y al final, el punto yo creo que es muy bueno para el Burgo. Luego, Utebo, que intentaba hacer bueno ese punto consiguió la semana anterior contra Zafán en casa, pero volvía a empatar, esta vez frente al Cañiz, un partido en el que conseguía empatar el partido después de ponerse 0-2, empatar a 2, pero en el 38 al Cañiz se volvió a poner por delante y no era hasta los minutos finales en los que Utebo conseguía el empate de penalti prácticamente ya al acabar el partido y finalizarlo con 3-3. Y eso que Luego, tú comentabas la semana pasada que han pescado bastante, ¿no? Utebo se ha reforzado. sí, se ha eso es, reforzado se haya muy reforzado bien. con eso es, y además creo que está intentando reforzarse más todavía. Esos típicos jugadores que están ahí en segunda B o lo que sea, que no juegan y lo que sea. Creo que están intentando pescar, veremos si lo consiguen. Y si lo consiguen, seremos aquí los primeros, bueno, después del club en avisar del fichaje. Así que iremos viendo si se refuerzan más o no. Me da a mí que estos amenazan con querer poner al Utebo en segunda B, ¿eh? Sí, además los chicos son todos jóvenes. Creo que, a pesar de lo que había años anteriores, creo que el proyecto está siendo muy, muy trabajado desde abajo. Tiene jugadores muy jóvenes que ya el año pasado era su primer año tras la juvenil. Algunos que ha pasado por autonómica. Es verdad que está Manu, el hermano de Juan, que el que juega en Peñíscola, que al final es veterano y te da mucho, y algún jugador que ya sigue ahí. Pero la verdad es que tener gente joven también lo está notando y va a hacer que, si no es este año el que viene, pueda estar más arriba. Y sabemos que Utebo siempre es una pista complicada. Ya vemos que le sacó un punto a Zafán. Incluso a mí me llegaban a contar los que vieron el partido que Utebo se pudo llegar a merecer la victoria allí en Zafán. Luego, Brosala no levanta cabeza, perdía 2-7 en casa frente a Zafán. Es verdad que Zafán está segundo, empata puntos con el líder. Zafán es nuestro Zafán, ya lo sabes. Pero Brosala no levanta cabeza, lleva 0 puntos. Luego, Caspe, tercera derrota consecutiva, perdía 2-5 frente a Pirineos. Después de meterle 15 coras, ha perdido 2 seguidos más, o lleva 3 seguidos, así que ya se ha metido ahí en miratabla, ya ha dejado de ser de los líderes para meterse en miratabla. Pero ya avisabas la semana pasada que iba a ser un... Bueno, de hecho, cuando tuvimos al protagonista de Pirineos, hablábamos que iba a ser un duelo muy competido, muy igualado. Y el caso es que Caspe tendrá que empezar a espabilar, ¿eh? Tres consecutivas, ostras. Es verdad que los rivales que les ha tocado eran duros, pero claro, después de que Coras te meta 15, que es un rival directo de arriba, ya te vienes un poco abajo y es lo que ha pasado. Y viendo eso que comentamos de que se ha venido abajo, otro equipo que también se ha venido abajo es Daroca, que comentamos que la semana pasada recibía 15 goles de Pirineos y dijimos que tenía que intentar levantarse porque se enfrentaba a Boca Ijar, un equipo en el que todavía no había puntuado. Y Boca Ijar consiguió llevarse la victoria en Daroca, un partido muy igualado, sí que es verdad, en el que Ijar marcó el cuarto gol en el último minuto de partido, pero sí que iba ganando 2-3 y con esta victoria 2-4 de Boca Ijar se consigue su primera victoria y sus primeros puntos esta temporada. Paniza perdía en casa 2-4 frente a Coras. Sí que es verdad que conseguía meter el 2-3 en el 39, pero acto seguido Coras sentenciaba el partido. Celsa vencía 7-5, un partido en el que se llegó a poner 7-2.
complicado, pero ahí lo tuvo. Y Compañía de María perdía en casa 6-7 con Borja, un partido muy igualado en el que se decidió en el minuto 34, aunque sí que es verdad que Borja supo mantener esa diferencia de un gol y seguir primeros y seguir con una victoria por encima. ¿Qué hace esto? Que ahora mismo solo hay un equipo que no ha apuntado todavía en tercera, que es, como comentábamos, Ebrosala. Se está haciendo un poco cuesta arriba este inicio, pero sí que recordamos que le queda un partido todavía por disputar, que es con Zafán, con Boca Ijar, perdón, que veremos a ver si Ebrosala puede levantar cabeza y sacarla un poco de ahí abajo. Y yo creo que le falta eso, soltarse un poco, porque creo que cuando llegue la primera victoria ya, pues esos nervios y esa presión se irá. Y en la parte alta tenemos a Coras y a Zafán, que siguen con 16 puntos, 0 derrotas y un empate. Así que eso es lo que tenemos ahora mismo en tercera división. Pues si te parece, nos presentas tú al protagonista, ¿no? Eso es, que tenemos, ya lo tuvimos la temporada pasada, tenemos a Pablo Bello, jugador de Zafán, que la temporada pasada hizo muy buena temporada y este año va en camino de ello. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, ya sabes que nosotros somos muy del Zafán, ¿eh? Y esta temporada, pues, os ha tocado todavía una vueltecica más de tuerca, ¿no? Participabais en Copa del Rey, caíais ante Picasen, si no me falla la memoria, peleando, luchando, intentando, pues bueno, dar la sorpresa, cayendo, pues la verdad es con muchísima dignidad. Y eso ya nos hacía ver, pues, que seguíamos teniendo al mismo Zafán, ¿no? Al mismo que la temporada pasada disteis muchísimo mal, tanto mal, que a punto estuvisteis de conseguir la machada de ascender a Segunda División B. ¿Y qué nos puedes contar esta temporada? ¿Qué pasa con Zafán? Sí, pues hemos empezado un poquito la misma dinámica que terminamos el año pasado. Tuvimos la bonita experiencia de vivir la Copa del Rey frente a un equipo, a Picasen de Valencia, y la verdad que estamos muy contentos. Estamos disfrutando como hicimos el año pasado y nada, a darle la máxima guerra posible. ¿Y cómo estás viendo al equipo en este inicio de temporada? ¿Qué es lo que os está haciendo seguir en esa dinámica que comentabas? Pues el equipo ha empezado con alguna que otra lesión. Al principio de temporada hemos tenido compañeros que no han podido comenzar o que han sufrido alguna lesión a lo largo de la temporada, pero el equipo ha seguido trabajando. Los que estamos ahí al pie del cañón hemos podido hacer buenos partidos y la verdad que estamos bastante contentos. Luego seguimos el mismo grupo que el año pasado. Hemos incorporado un jugador que nos ayudará y nos sumará también a ir creciendo hacia arriba. Y luego pues también el entrenador, ya conocemos a Iván, nos da ese punto de exigencia y a la vez ese punto de confianza para que las cosas salgan bien. El tener saber cuándo diferenciar cuando estamos más de broma, que estamos más al final de colegueo, porque somos amigos, y cuando hay que exigirse un poquito más. Hablas de exigencia. Esta temporada es todavía más exigente porque solamente asciende el primero. Se han cargado el playoff con lo majo que era. Pues sí. Nos han jodido, hablando mal y pronto, a todos amantes del futsal, y ahora solamente ascenderá el primero. Hace todavía más exigente este grupo de tercera división aragonesa que ya de por sí, viendo todos los que estáis allí y cómo se han reforzado muchos equipos con jugadores que han llegado pues incluso hasta de segunda división, me imagino que para vosotros, unos chavales de pueblo como puedo ser yo, el Zafán, manteniendo esa idiosincrasia, ¿no? Esa forma tan chula que tenéis de hacer club, tiene que ser, vamos, a mí se me pondrían de corbata, viendo a Coras, viendo a Pirineos, te ves al Chino Franco, te ves el otro día pues al propio jugador que teníamos la temporada, o sea, el programa pasado, jugador de Santo Pablo, venían de segunda división B,
¿Cómo lo afrontáis vosotros eso? Y el míster, ¿cómo os mantiene enchufados? La verdad que es una pena que se haya eliminado lo del playoff, porque la verdad que fue una experiencia increíble. La verdad que no puedo decir otra cosa porque fue una experiencia muy buena. Y luego, pues, los rivales, pues, es que al final todos los años la tercera, si no es un equipo es otro, pero siempre, salvo que haya algún equipo que despunte mucho, pero en los últimos años se está viendo que es una tercera bastante igualada y que hay más de un equipo que está luchando por estar arriba y que todo está muy apretado y cualquiera puede ganar a cualquiera. Los equipos rivales se han reforzado bien, eso es, al final nosotros somos de la Puebla de Híjar y la situación es la que es, no tenemos la misma facilidad para fichar que otros equipos seguramente, pero bueno, al final también tenemos otras ventajas, tenemos un pabellón que nos aprieta, gente que nos apoya y viene a cualquier rincón de Aragón prácticamente. Y bueno, es que al final ese es nuestro secreto, seguramente, creo, el que somos los mismos en las buenas, en las malas, que la gente nos apoya pase lo que pase y que al final disfrutamos de esto y somos un grupo de amigos, lo que he dicho antes. Pase lo que pase, estamos ahí para representar a nuestro pueblo y a nuestro club. Y esa igualdad que comentas, yo creo que se ve un poco reflejado en, por decirlo así, vuestro primer pinchazo que habéis tenido esa temporada, por decirlo así, que fue contra Utebo. Quería que hablaras un poco de ese partido porque, claro, yo no estuve, pero tengo un amigo que es de Aizafán y sí que es verdad que me comentó que a lo mejor Utebo pudo haberse llevado ese partido o que se mereció a lo mejor un poco más. No sé cómo lo verías tú dentro de la pista. Pues da la casualidad que justo yo no estuve ese partido porque no pude, ¿vale? Pero sí que es verdad que la primera parte, por lo que me han contado, que estuvimos mejor nosotros, que pudimos llevarnos algo de más de ventaja. El marcador, pero la segunda parte fue más de Utebo. Jugaron bien, tuvieron ocasiones y pudieron. Pues al final, estos partidos tan igualados se pueden decantar de un lado o de otro. Pablo, y de esta temporada, ¿quién crees tú que va a estar peleando por ese ascenso? Ya te hago ponerte el turbante de pitoniso. ¿Y cuál ves tú o quiénes crees tú que van a estar en esa terna de equipos por ascender? Bueno, pues yo creo que Pirineos va a estar arriba, como ya estuvo el año pasado. Coral va a estar arriba, que el año pasado, la primera parte de la temporada, fue a mí uno de los equipos que más me gustó. Creo que también pues Ainzón tiene un muy buen equipo, se ha reforzado bastante bien. Luego Borja también está por ahí arriba y siempre rival. Y al final Utebo el otro día también me dijeron que es un equipo bastante bien, que siempre juega muy bien. Es un equipo bastante compensado. Si al final tiene esa plantilla un poquito más larga con los fichajes que parece que va a hacer o que ha hecho. Y luego pues siempre está Paniza, está Calatayud, que es que no te puedes olvidar ninguno. Es que cualquiera, el Burgo ha empezado muy bien este año. No sé, yo lo que opino es que primero tenemos que ir poco a poco. Nosotros estamos haciendo un buen inicio. El año pasado fuimos la sorpresa, por así decirlo, pero al final es que nosotros pensamos en salvarnos, en ir poco a poco, partido a partido, disfrutar y ya veremos dónde tenemos que estar. Al final las ligas no se deciden al principio, sino que se deciden al final. Donde estás al final es donde tienes que apretar los dientes o ya es estar más relajado si estás a mitad de tabla, ¿no? Pues Pablo Bello, un placer tenerte como siempre aquí en tu casa en 40x20. Tú eres ya de los que has pasado, esta es la segunda vez ya y no hay tercera mala, ¿eh? No hay tercera mala. Muy bien, que os dejamos bendecidos, ¿eh? Y ojalá, pues, a lo largo de toda esta temporada podamos charlar un poquito más y que nos sigáis haciendo disfrutar, ¿eh? Que estamos siempre muy atentos a lo que hace el Zafán. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Un abrazo. Bueno, Alex, muy rápidamente, Autonómica, alégrame el día, anda.
Pues vamos a comenzar con el grupo 1 de aquí de Zaragoza. Teníamos 2 partidos que muy abultados. El primero, Palomeque Calasanz, vencía 10-1 en casa a Cadrete. Y Alto Aragón Maderas Jaca hacía lo mismo, 10-1 frente a los Torrollones. Parece ser que los Torrollones ya parecía un espejismo. No sé si esa primera victoria se quedó ahí, porque de momento sigue igual. Luego, la Almozara vencía 4-2 a Pastriz. Es la segunda derrota de Pastriz. Le debió sentar bastante mal esa primera derrota. Sí que es verdad que la Almozara en el 38 metía el tercero y el cuarto fue en el 40, con lo cual yo creo que le pasó a Pastriz como con Calasanz, que el empate fueron a por el partido con portero jugador y no le salió bien. Y cuando no se le sale bien el portero jugador, pues te marcan goles, y en este caso Almozara se lo llevó 4-2. Luego Gurrea 4, Guanapixala 10-6. Un partido en el que a priori parecía que Guanapix era muy superior, pero Gurrea llegó a ir ganando 4-2 y al final los del Guanapix estuvieron sufriendo bastante por llevarse ese partido y acabando pidiendo un poco lo que es la hora para poder irse a casa con esa victoria y seguir con el pleno de victorias, pero sí que es verdad que le costó mucho en Gurrea. Es verdad que es una pista siempre muy complicada. Boscos, que sigue sin puntuar, perdía 2-8 con Peña la Murga en casa. El Límite empataba 3 con Villafranca en un partido en el que el tercer gol de Villafranca, el 2-3, se marca en el 38 y nada más sacar, en el acto seguido se empataba el partido, así que no se movió mucho el marcador. Cuando parecía que Villafranca se lo podía llevar, el Límite dijo que no. Y Zaragoza Unión vencía 4-1 a Coras, lo que hace que ahora mismo el líder insolitario sea el Sara 10 con 12 puntos, seguido muy de cerca por Zaragoza Unión, Jaca y Peña la Murga con 9. Y abajo, tanto Cadrete como Boscos todavía no ha puntuado, llevan 0 puntos, así que veremos cómo se desenvuelven. En el grupo 2, Alagón perdía 5-8 con el filial de Quinto, con Villa de Quinto, segunda derrota de Alagón consecutiva. Peña la Unión perdía 6-7 con Juventud de Almunia en los minutos finales. En el minuto 37 marcaba la Almunia el séptimo gol. Pinseque, que sigue sin levantar cabeza con 0 puntos, perdía en casa 1-6 contra Figueruelas. Muel hacía los deberes y vencía 9-3 a Zuara. Lumpia, que vencía 7-6 a Tauste, un partido en el que se le puso muy cuesta arriba porque Tauste se puso 0-4 ganando. Lumpia, que consiguió dar la vuelta al marcador poniéndose 6-4 en el 38 y en 2 minutos, bueno, en ese mismo momento ya se volvió a empatar a 6 y finalmente en la última jugada del partido Lumpia, que conseguía ese 7-6 que le hacía llevarse el partido. Exea, en el partidazo de la jornada, vencía 7-5 a Mayén, un partido en el que a Exea se le puso muy de cara ganando 7-2, finalmente 7-5. Prácticamente y al un Monacid, derbi, prácticamente eso un es. derbi. Y además los dos equipos que están peleando por la parte de arriba. Y luego al Monacid de Pila, que se jugará este sábado a las 5:30. Veremos si el Monacid levanta cabeza, o además es un partido muy complicado. Y lo que hace es que Pinse, que todavía no ha puntuado, como comento, con 0 puntos, y Muel y Exea van líderes con 12 ambos dos. Y finalmente en el grupo que tanto nos gusta, El seguimos 3, teniendo exactamente partidos en los que se deciden los minutos finales. Sarrión vencía 2-1 al Balate. Sí que es verdad que en este caso el segundo ya era en el minuto 29, con lo cual tuvo que aguantar 10 minutos Sarrión con un gol de diferencia y lo consiguió llevar. Montalbán perdía 1-5 en casa frente al Corisa. Maestrazgo vencía 6-1 frente a Favara. Castelserás ganaba 6-5 a Mosqueruela. El partido en el minuto 34 iba 4-4, pero en el 39, en el mismo minuto, se adelantaba Castelserás y volvía a empatar Mosqueruela. Y finalmente en el 40, ya al final, Castelserás daba esa estocada final y se llevaba el partido por 6-5. Otro partido que se decidió al final. Y luego, el 6 de diciembre se jugará Aliaga contra Mas de las Matas. Y en el partido de la jornada que enfrentaba a nuestro protagonista de la semana anterior, Mancomunidad Altiplano contra Andorra, partido también de la jornada, se lo llevaba Mancomunidad Altiplano 4-3 en el minuto 39 a falta de un minuto. Un partido en el que estuvo muy igualado, dos equipos que están peleando por lo mismo, por subir. Y en este caso, otra vez, dejamos bendecido al protagonista y se llevó esa victoria, lo que hace que ahora mismo sean líderes indiscutidos Altiplano con 9, 3 partidos, 3 victorias. Y abajo tenemos dos equipos que aún no han puntuado, que son Albalate y Aliaga. Sí que es verdad que con un partido menos, pero sigue siendo el equipo que no sabemos qué le está pasando, porque ha pasado de poder ascender a estar al final de la lista. Pues tremendo el análisis, Alejandro Les. La semana que viene
Más y mejor. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Vamos muy rápidamente a meter a Rafa Beltrán para que nos hable de nuestras selecciones. Ahí lo tenemos. Hola, Francho. Nada, directo y como siempre digo, y al pie como Julián Álvarez, han empezado la selección infantil masculina y la infantil femenina, que han empezado ya sus entrenamientos y nada, pues estamos en el proceso de preparación para los campeonatos de España. En breves, porque hubo ayer una reunión en Madrid, saldrá más información sobre estos campeonatos y las fechas y la disponibilidad también de los lugares a los que se van a celebrar. Eso aún falta un poquito porque la Federación Española lleva sus tiempos y sus pautas. Y ya solamente destacar el buen ambiente, porque eso no lo he podido hablar antes contigo, porque como venías en carretera y estabas lanzado, pues no te lo podíamos. Pero el gran ambiente que vivimos ayer en el partido, en el clásico de Copa del Rey, fue espectacular, partidazo. Desde luego, para mí fue una auténtica fiesta, porque lo tuvo todo. Lo tuvo absolutamente todo y como se dice en política, hubo sorpaso por parte del Entre Ríos Zaragoza al Guarapí. Sí que es verdad que en la tanda de penaltis, pero a mí me sorprendió para bien, sobre todo ver el nivel de los dos porteros, tanto de India como de David Marín. David Marín que ha crecido muchísimo, que está aprendiendo un montón de Iván Bernat, del Gigante Verde, y la verdad es que Marín, yo creo que hay portería para rato en Guanapí si se mantiene a esos dos cancerberos, porque lo de David es espectacular. Sí, y luego, pues bueno, ver muchísimos chavales que han ido creciendo poco a poco, Miguel, Pedro, en el caso de Entre Ríos, pues ver a Coque. Sí, es una pasada. Un lujo. Y bueno, pues yo lo único, el detalle que quiero lanzar es lo señor que fue ayer Carlicos García. Sí, ojo. Además, ahora dentro de 20 minutos será su cumpleaños, que ya le he felicitado esta mañana, me he confundido de día, le he dicho un día antes de su cumpleaños. La verdad es que metió los 2 goles, no los celebró, el penalti tampoco lo celebró. La verdad es que Carlos es un señor, es un chaval extraordinario. Y nada, pues la verdad es que fue un espectáculo y la verdad es que todos los que estuvimos allí, aparte de que recibimos mucho cariño, yo creo que eso también es importante, la verdad es que nos fuimos muy contentos porque vimos un espectáculo fantástico y nada, ahora esperar mañana el sorteo a ver quién toca en primera el rival de primera división. Le toque un premio gordo y pueda hacer una buena caja. La lástima que no será en la granja, porque cuando viene un equipo así tocho te mandan al siglo XXI, ¿no? Bueno, en principio puede ser que se juegue en la granja, lo que pasa que pueden tocarte 14 equipos, pero no te puede tocar ni el JP Cartagena ni el Palma Futsal porque están exentos por jugar la Champions. Por jugar la Champions. Todos los demás equipos de primera pueden tocar. ¿Cuál te pides tú? Yo ya lo he dicho antes cuál era el que quería, el Movistar Inter. Movistar Inter, bueno, pues no es mala elección y aparte como parece que flojea este año, igual nos puede dar bueno, ha renacido un poco. Ha renacido un poco, sí. Bueno, hablando de lo que comentabas, ya nos despedimos, de lo que comentabas del cariño de la gente, la verdad es que sí, a mí me sorprendió para bien, el ir por el pabellón y toda la gente, oye, el programa, oye, tal, oye, cual. Que desde aquí os hacemos un llamamiento a todos los que nos dais cariño, no solamente en persona, algunos también por redes sociales, algunos me pegan a mí en palos, también normalmente no del futsal, solo del futsal, que son gente bastante más educada, que nos ayudéis a esparcir este producto gratuito, que es el 40x20, que es muy sencillo, que es darle a un me gusta, darle a la campanica, darle a la flecha de seguir y que yo creo que entre todos y entre todas podemos llevar muy lejos, ¿no? Lo que es ya no solamente la voz del fútbol aragonés, sino también la voz del futsal aragonés que os habéis recibido con muchísimo cariño todos, incluido también los programas veteranos de todos. La verdad es que todos. Y hoy destacar una cosa que se me ha pasado, agradecer a la familia de La Grada y Segundo Palo Futsal, porque hoy hemos dado el callo todos los compañeros.
tú, por supuesto, Jandro, Héctor, Alex, tanto Alex Les como Alex Oliva, Carlos Perena y en lo que el equipo y sobre todo el equipo. Oye, lo soluciona todo. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Yo casi algún día me tomaré fiesta. No, el que lo hace muchísimo mejor que yo, tanto Héctor como Alex Oliva, o sea que si algún día hace falta haremos una sustitución y serán ellos. Bueno, muy bien. Un abrazo. Pues lo dicho, finalizamos este 40x20 muy movido, todo un poco influenciado por lo que nos toca hacer en otras casas, ¿eh? Y lo dicho, agradecidos como siempre por el cariño y sobre todo por el apoyo que nos mostráis durante todas las semanas en visualizaciones y también en los pabellones, que para nosotros la verdad es que es un auténtico placer poner voz al futsal aragonés. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20 y también con la Grada FM, que volvemos de nuevo con el fútbol aragonés. Un abrazo a todos, sed buenos, adiós.